Temura. Pronto le da pólvora. Ataviado con costosos y resplandecientes trajes típicos, encabeza la entrada del carnaval el conjunto de la Diablada de Oruro, presentando cuadros coreográficos de extraordinario vigor y animación. Me entero por un periódico de que usted había descubierto unas partituras antiguas, nos va a decir de cuándo son estas partituras, que hablan de la música de la Diablada, porque había varios debates de dónde viene la música de la Diablada de Oruro, para ser más claros. A ver, cuéntenos de estas partituras, sí, de cuándo son y qué conclusiones se puede sacar. Sí, en realidad la búsqueda, digamos, de verdades, ¿no? Más allá de lo que sea la música, ya digamos, nos ha llevado toda la vida, y justamente por ver este tipo de amenazas, ¿no? Generalmente externas, que quizás son unas amenazas para mí fruto de ignorancia y etnocentrismo, por sobre todo, ¿no? Y quizás también en principio todos actuamos por etnocentrismo, pero no existe mejor cosa que encontrar la verdad. En realidad el hecho es de que estudiando un poquitito, conociendo respecto a la música de la Diablada, nos topamos con ciertas verdades, algunos mitos y cuestiones que se manejan por la sociedad, pero siempre es bueno aterrizar a lo académico. La base para la investigación que nosotros hemos realizado en realidad corresponde en su espíritu a la publicación específica de otra grande musicóloga estudiosa boliviana como es doña Julia Elena Fortún, ¿no? Entonces, de este coloquio que aquí en Oruro se realiza, de este intercambio de conocimientos entre investigadores, obviamente sale como uno de los principales este trabajo de la danza de los diablos, ¿no? De la Diablada, un libro importantísimo y radical, digamos, para entender un poquito más a esta danza, cuán propia es, cuánto de boliviano quizás tiene o cuánto de lo extranjero tiene en sus inicios. Y pues es aquí que, digamos, en un capítulo especial, doña Julia Elena Fortún cita de que la música empleada dentro de las diabladas, en este caso orureños, porque es lo toma como el término específico de diablada, es pues el que se da a partir de marchas militares, ¿no? Entonces, el hilo conductor de las marchas militares es lo que a nosotros nos ha llevado a tratar de buscar y rebuscar respecto a cuán cierto puede ser esto. Estos grupos se trasladaban después de la teatralización hacia un local de fiestas, ahora locales, ¿no? Hablemos antes a la casa del que ofrecía la fiesta, sea preste, pasante, alférez. Pues se trasladan y se han trasladado y se trasladan hasta el día de hoy. Así no haya gente que baile, se trasladan con marchas. O sea, son marchas, ¿no? Y directamente la tarea indirecta era buscar a qué marchas se refería Julia Elena Fortún a través de haber hecho este análisis justamente con musicólogos de aquella época, estamos hablando de los años 40, 50, 60, ¿no? Se establece ya que ha habido marchas españolas en el siglo XVIII, ha habido quizás una música en 6 octavos como son las gigas, música en 2 tiempos, pero seguimos hablando aún de marchas, de traslación, se aplican las marchas. Y el diablo obviamente es diablo, sigue disfrazado de diablo y lo que termina haciendo es acomodar espontáneamente y por folclore, ¿no? al ritmo de una marcha de ese momento, ¿no? Y ahora, estas marchas, ¿cómo se van soltando? Y esa es justamente la época. Si vemos la moda universal hasta bien entrada
la decadencia, digamos así, de la colonización española a principios del siglo XIX, vamos a ver que a partir de los afanes revolucionarios de libertad de finales del siglo XVIII, lo que estamos viendo es justamente una explosión de la moda francesa, viendo que todo lo malo relacionado a lo español era relacionado a lo católico, digamos así. Y ahí entra con total fuerza la cuestión de la moda francesa, ¿no? El ejército boliviano, Bolivia ya en la independencia, se va organizando justamente en base a la tradición francesa. Yo vi no sé si ustedes se acuerdan, había una serie, Napoleón. En una de esas escenas donde el ejército de Napoleón está marchando, hay una diablada boliviana, o sea, una diablada boliviana. No te creo, ¿sí? Si pueden buscar esto, investigar toda esa... ¿Qué año más o menos esto? Mira, yo he visto esta serie hace unos 10 años atrás. Paradójicamente, no solo Yuri Ortuño logró ver esta serie, sino también nuestro amigo Jesús Elías, y de ahí es que fue atando cabos para lograr demostrar lo que él fue planteando en sus hipótesis posteriores. Tú me dices que viste la película, la serie Napoleón, ahí escuchaste una melodía y esto coincidía con la teoría de Julia Elena Fortú. Entonces, ¿qué pasos tomaste y dónde encontraste las partituras? Sí, más como anécdota dentro de esta búsqueda de años, ¿no? De décadas, diríamos así. Es justamente eso de que a veces cuando ya habíamos agotado todo vicio de encontrar una marcha, como dice Julio Elena Fortún, y no encontrarla, es que por casualidad, escuchando la serie, uno de los capítulos discontinuos de la serie Napoleón justamente, es cuando el ejército, en las imágenes, el ejército napoleónico se retiraba, ¿no? Entre la nevada, me imagino, de Rusia y de su fallida invasión a Rusia. Entonces ahí es donde, mientras dos comandantes, entre ellos Napoleón, hablaban, justamente se escuchaba de fondo un tambor y un pífano, una flauta traversa pequeña, se escuchaba la marcha. Entonces, era o no era, podría ser como muchas veces la casualidad. Tampoco hemos recurrido a buscar esto. Este video estamos hablando de hace 10 años, quizás más, 15 años atrás, esta marcha. Y a partir de ahí se intensificó justamente la búsqueda, ¿no? La búsqueda de esta marcha como ese eslabón perdido pero necesario para consolidar nuestra identidad boliviana dentro de la diablada. Y es que a través justamente de ya establecer que es de la época napoleónica, revisar justamente la música de Napoleón, no ha sido muy fácil ubicar. Hemos tenido que recurrir inclusive a amigos franceses, como Vincent Laroux, ¿no? Es el nombre del francés que nos ha colaborado en la primera instancia y quien se ha movilizado para darme en bruto hojas y hojas y hojas de música que por ahí se encontraban algunas. Debo ser, como anécdota cuento, he debido practicar mi solfeo, pero por lo menos 1200 hojas es poco, por lo menos. Y pues entre ellas, justamente en el último apéndice del trabajo de Kastner, el recopilador que lo pudimos encontrar, es que nos hemos hallado uno de esos días y descubierto justamente las 10 marchas que realmente son la diablada, ¿no? Exacta. Le ha cambiado el tempo, las notas las ha mantenido, pero en Oruro le ha aumentado una tercera parte, ¿no? Todas estas marchas que estoy citando solo tienen las dos primeras partes, ¿no? Segunda. Ahí terminan y es cíclica y da vueltas. En cambio, en Oruro han inventado la tercera. Y de todas estas marchas, o sea, las francesas con dos partes y la marcha de la diablada, que luego se vuelve en una forma musical propia de aquí, propia, en ningún lado más ha existido esto, y esa es la carta de identidad, digamos, de nacimiento de una danza folclórica nueva, es que tiene su tercera parte.